Buenas y bienvenidos a Euronews Hoy. Polonia y Ucrania llegan a un acuerdo para reabrir la frontera y permitir el tránsito de cereal a través del territorio polaco a partir del viernes. Pero el ministro de Agricultura de Polonia dijo que el veto seguirá vigente. La Comisión Europea tendrá que poner empeño para resolver esta problemática, ya que Hungría y Eslovaquia mantienen el cierre de sus fronteras y Rumanía y Bulgaria lo están considerando. Pero mientras Ucrania lidia con sus vecinos europeos, Rusia fortalece los lazos con Venezuela durante la visita de su ministro de Exteriores a Caracas. Este ha aprovechado la ocasión para reunirse con el presidente del país y para invitar al presidente de Bolivia a Moscú. En Jartum, Sudán, los combates continúan y no se vislumbra un final. En esta imagen podemos ver las calles desiertas de la capital después de la oleada de ataques que ya han dejado más de 200 muertos y más de 2.000 heridos en 4 días, según la OMS. Los hospitales ya alertan de la falta de medicamentos, de personal y de cortes de electricidad. Pero esto no es todo. También hablaremos del acuerdo millonario entre Fox News y Dominion por casi 800 millones de dólares. Al final, Fox pagará esta suma para evitar el juicio por bulos sobre el falso fraude electoral en Estados Unidos. Y China dejará de ser el país más poblado del mundo. Los cálculos de la ONU predicen que para finales de año la India superará por 3 millones de personas al gigante asiático. Ahora sí, vamos con nuestros titulares. Polonia reanuda el tránsito de cereales ucranianos a través de su territorio. Hungría mantiene su prohibición y exige una solución a Bruselas. Bruselas quiere aumentar la prevención y detección de los ciberataques gracias a un ciberescudo paneuropeo formado por centros públicos y privados. La Unión Europea alcanza un acuerdo para lanzarse de lleno a la fabricación de semiconductores, con la intención de duplicar su producción para el año 2030. India superará a China en número de habitantes. Según cálculos de la ONU, antes de que acabe el año tendrá 1.428 millones de ciudadanos, 3 millones más que China. Polonia reanudará el tránsito de cereales ucranianos a través de su territorio a partir del viernes. El ministro de Agricultura de Polonia ha anunciado esta medida después de que tanto Varsovia como Budapest impusieran el fin de semana la prohibición de algunas importaciones procedentes de Ucrania. Estos han pedido una solución a Bruselas, ya que argumentan que las importaciones baratas procedentes de Ucrania han bajado los precios y reducido sus ventas. La ministra de Economía de Ucrania ha conseguido resolver la situación con Polonia tras 2 días de intensas negociaciones. Польська сторона якраз проінформувала щодо технічних аспектів транзиту української продукції територією Польщі. І ми впевнені в тому, що українські експортери з повною відповідальністю будуть ставитися до цих вимог. Pero mientras tanto, cientos de camioneros que transportan grano y otros tipos de alimentos están atascados en las colas de los puestos de control de la frontera entre Ucrania y Polonia. Algunos camioneros llevan varios días atrapados y aseguran que están a punto de quedarse sin provisiones y sin agua. Bieda tu jest, panie, stoimy tutaj 5 dni już, ani gdzie śmieci wyrzucić, ani żadnego toalety, ani no już skończą nam się zapasy i woda, chleb, takie rzeczy, no do sklepu, no a tu jak pan widzi, no tu nie ma nic takiego, żeby... I co najważniejsze, nie wiadomo jak długo tu będziemy jeszcze stali. Por el momento, Hungría afirma que plantea reanudar el tránsito de importaciones de Ucrania si Bruselas aplica las protecciones adecuadas a los agricultores húngaros. El ministro de Agricultura de Hungría ya dejó claro que el objetivo de esta prohibición hasta el 30 de junio es dar a la UE tiempo para que se replantee la situación. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia llama a la unidad en Caracas para contrarrestar el chantaje de Occidente. Estas han sido las palabras de Sergei Lavrov durante su visita a Venezuela como parte de su gira por Latinoamérica. El presidente del país, Nicolás Maduro, recibió al ministro de Exteriores con el que mantuvo una reunión en la sede de la presidencia, el Palacio de Miraflores. Maduro ha descrito la reunión en Twitter como un agradable encuentro que consolida las relaciones bilaterales entre ambos países. Мы солидарно с венесуэльскими друзьями выступаем с единых позиций в защиту права народов самим определять свое будущее, свою судьбу без вмешательства извне, без диктата и шантажа, и без, конечно же, попыток повлиять на них незаконными односторонними ограничительными мерами, которые сейчас практикует коллективный Запад. Esta es la segunda parada de la gira de Lavrov, que comenzó en Brasil y tiene previsto pasar por Cuba y Nicaragua. Al igual que hizo durante su encuentro con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en Brasilia, Lavrov ha insistido en que Rusia quiere poner fin al conflicto en Ucrania, pero bajo los parámetros de la Carta de la ONU y no los de Occidente.
Quinto día de enfrentamientos entre el ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, FARC. Ambos bandos se acusan mutuamente de violar la tregua de 24 horas que entró en vigor el martes por la tarde, promovida por Estados Unidos. La OMS habla ya de al menos 270 muertos y 2.000 heridos. Los combates y tiroteos en Jartum son especialmente cruentos, sobre todo en torno a la comandancia de las Fuerzas Armadas y del Palacio Presidencial. Mientras los civiles intentan huir de la capital o se encierran en sus casas para evitar el fuego cruzado. De los 59 hospitales de la capital y áreas en conflicto, 39 se encuentran fuera de servicio. El resto podría cerrar por falta de personal y material. في نقص في الكوادر نفسها وفي الأدوية وفي الأكسجين. المستشفى هسه حاليا تعاني من النقص في الحياة دي ومعظم الأطباء طلعوا يعني ما في ناس موجودين في المستشفى. El gobierno japonés ha anunciado el envío de tropas y un avión para evacuar a unos 60 compatriotas atrapados en el país. 引き続き邦人の安全確保及び退避を含め G7 をはじめとする主要各国とも緊密に連携しつつ政府として在留邦人の安全確保に全力で対応してまいります。 Egipto también espera repatriar a sus soldados capturados el sábado por las FARC. La ONG Aldeas Infantiles ha informado de que un grupo armado ha tomado sus instalaciones en Jartum. Menores y personal han sido evacuados. La justicia rusa mantiene en prisión preventiva al periodista estadounidense Evan Gershkovich. Al tribunal acudió la embajadora de Estados Unidos en Rusia, Lynn Tracy, que pudo visitar la víspera al periodista tras recibir la autorización de Moscú. La defensa del estadounidense recurrió los 2 meses de prisión preventiva impuestos al reportero el 30 de marzo durante su comparecencia inicial ante el juez. Rusia ha protestado por la asistencia de decenas de diplomáticos occidentales al juicio contra el opositor Vladimir Kara-Murza, que fue condenado a 25 años de cárcel. La portavoz de Exteriores advirtió que aquellos diplomáticos que creen división en la sociedad rusa serán expulsados. Mientras, el periodista español Pablo González lleva en régimen de aislamiento en prisión preventiva en Polonia desde febrero de 2022. Está acusado de espionaje a favor de Rusia sin que hayan presentado pruebas ni fijado una fecha de juicio. Two Russian ex-convicts who claim they served as commanders for the Wagner mercenary group have confessed to killing children and civilians in Ukraine. Both gave interviews to an exiled human rights activist who runs the website called Gulagu.net, which targets corruption and torture in Russia. Their names are Azamat Uldarov and Alexei Savichev, and both of them were pardoned by Russian presidential decrees last year, according to the Gulagu.net website. Well, both of them described their actions in Ukraine after Russia invaded last year. Она визжит, она маленький ребенок, понимаешь, ей 6 год, я не знаю, 5 лет. А я выстрелил, ты понимаешь, контрольный. Ты понимаешь, я никого не должен был выпустить. Никого. Хотя была команда дата на зачистку, на ликвидацию. Всех, кто мне стоит на пути. А сколько человек там дышало, вот из 60? Ну, я не могу вам сказать, сколько там человек дышало. Мне был приказ прийти, взорвать и поджечь. Я же не буду там смотреть, сколько там человек дышало, сколько там было живых. Я просто увидел своих, доложил командиру. Мне сказали, это уже не наши, увалить всех, все. Что мне было приказано, то я и сделал. Euronews couldn't independently verify the claims put forward by these two men, but they say that they have decided to come clean due to feelings of guilt. The commanders say they received orders to kill anyone in their way from the Wagner group boss Yevgeny Prigozhin. Wagner is a Russian private mercenary group and has recruited tens of thousands of fighters from Russian prisons, offering them freedom and money in return for their fighting in Ukraine. And when confronted with these claims, Prigozhin's
press service released this statement on Telegram. They said, regarding the execution of children, no one ever shoots civilians or children. We don't need to do this. We came here to save the Ukrainians from the regime that they are under. And this video has caused a stir on social media, with many politicians reacting to it. The head of the Ukrainian presidential office tweeted, Russian terrorists confessed to numerous murders of Ukrainian children in Bakhmut and Soledar. But confession is not enough. There must be a punishment, tough and fair, and it will definitely be. How many more crimes like these have been committed? La Unión Europea quiere dotarse de un escudo contra los ciberataques. Las amenazas informáticas se han vuelto más habituales, más potentes y más dañinas, y se han convertido en uno de los principales peligros para la Unión Europea. El sistema de defensa se basará en la prevención y la detección de los ciberataques gracias a un ciberescudo paneuropeo formado por centros públicos y privados, lo que implica confiar parte de la defensa a empresas privadas y obligar a los Estados miembros a colaborar. No one can solve this alone. You cannot have sufficient resources ready because you don't know when you may be on an all-out cyber attacks. We have seen very damaging attacks to, for instance, the Irish health system. We have seen attacks where they go undiscovered for months, where there's been access to, for instance, foreign ministries. Además, Bruselas va a poner en marcha un mecanismo de emergencia capaz de responder a los ataques una vez sean una realidad. Esto pasa por dotarse de una reserva de expertos y empresas certificados que se encargarían de neutralizar la amenaza. La Organización de Empresas Digitales Europeas cree que su colaboración es clave. There is no chance that public sector will be able to do this themselves. They will never have access to the competences that we have. And this is really one area where we have totally overlapping interests to have a cyberspace and address hybrid threats in a common way. La propuesta se financiará con 1.100 millones de euros, de los cuales 2/3 provendrán del presupuesto europeo. El texto será ahora revisado por los Estados miembros y el Parlamento Europeo antes de entrar en vigor. La Unión Europea se lanza de lleno a la producción de microchips. El Parlamento Europeo y los Estados miembros alcanzaron este martes un importante acuerdo para impulsar el suministro de semiconductores en Europa, en un momento en el que el bloque trata de reducir su dependencia de los proveedores asiáticos. The aim is to be sure that in a situation where there is a crisis like the one we experienced last year with the war in Ukraine, we'll be able to ensure a minimum level of the chips production in the European Union and also to work very closely with like-minded partners. En efecto, la intención de la Unión Europea es la de duplicar su producción de semiconductores hasta llegar en el año 2030 a copar el 20% del mercado mundial. La decisión se toma después de las serias perturbaciones sufridas en la cadena de suministro durante la pandemia, que acabaron provocando una importante escasez de estos componentes, vitales para el uso de cualquier tecnología. Taiwán y Corea del Sur dominan hoy por hoy su producción. India superará a China en número de habitantes. Lo hará este mismo mes, según las estimaciones de Naciones Unidas en su nuevo informe del Fondo de Población. Por supuesto, no se especifica el día concreto en que esto sucederá, pero el documento sí sugiere que la India tendrá, antes de que acabe el año, 1.428 millones de habitantes, 3 millones más que China. La directora del Fondo de Población de la ONU, Natalia Kanem, era la encargada de confirmarlo. The ranking of the world's most populous countries will change significantly over the next 25 years. For example, as we speak, India's population is overtaking China's. Everyone wants to know what all of this means, and without a clear answer, there is a serious danger that human rights, and particularly reproductive rights, will be undermined. Con Estados Unidos en el tercer puesto, con 340 millones de habitantes, la India y China suman más de un tercio de los 8.000 millones de habitantes con los que cuenta el planeta actualmente. La reproducción, no obstante, se ha ralentizado en ambos países, sobre todo en China, donde la población disminuyó el año pasado por primera vez en más de 6 décadas.
Acuerdo millonario entre Fox News y Dominion. La cadena de televisión estadounidense y la famosa empresa de recuento de votos llegaron finalmente a un entendimiento extrajudicial que asciende a casi 800 millones de dólares y que pone fin a una disputa legal por difamación. Fox News había presentado a Dominion como una herramienta al servicio de los demócratas en las presidenciales de 2020. The truth matters. Lies have consequences. Today's settlement of $787,500,000 represents vindication and accountability. Fox has admitted to telling lies about Dominion that caused enormous damage to my company, our employees, and the customers that we serve. Nothing can ever make up for that. Throughout this process, we have sought accountability and believe the evidence brought to light through this case underscores the consequences of spreading lies. Fox News mantiene que solo informó de alegaciones sobre un presunto amaño durante los famosos comicios de 2020, si bien, hoy por hoy, el derrotado Donald Trump sigue hablando de fraude electoral, a pocos meses de presentarse a la reelección y de momento como claro favorito en las primarias republicanas. La Marcha de los Vivos cumple 35 años. Por 35ª ocasión, los supervivientes del Holocausto, rodeados de familiares y amigos, se dieron cita en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau para recordar lo allí sucedido. Lager 8, Lager 8. I was here for 2 years and 10 months. In 1941, we were the first Jews to come to Auschwitz. My number on my arm is 41, 72. My family, almost 105 people perished. I'm the only survivor. Neil es el hijo de David y este año decidió acompañar a su padre por primera vez. It's important to keep up the legacy of the Holocaust and to come with someone who was in Auschwitz for over 2.5 years and experience it with him. I have 3 wonderful kids who have been here with him, and they understand their legacy and they understand where they came from and their grandfather. And my wife has been here with them, and so my family understands the importance of keeping it going. And if you don't keep on passing the story and the horrors of this place, it'll happen again. Carolina Krager ya participó en la marcha con sus padres, supervivientes de lo ocurrido. En esta ocasión ha venido con su hija, llevando el mensaje de generación en generación. Both of my parents were survivors, and this is my mother's jacket with her number, and this is the jacket with my father's number, and today's the first time I've ever put it on, and she always marched hand in hand with my father. My father's been doing the March of the Living since 2016, and last year was his last year. He passed away in September, but it was very important to my father to carry the message on, to make sure that the world never forgets, never forgives, and to educate everyone. And I'm carrying on the tradition to march in his memory and my mom's memory in their honor, and to show him that we will make sure that the world will never forget. This is already the 35th March of Living. Although the number of Holocaust survivors decreases year by year, their descendants take on their role in remembering the world of tragedies that happened here. Magdalena Hodownik for Euronews, Auschwitz-Birkenau. En 2023 se cumplen 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia. Krystyna Budnicka es la única superviviente de este episodio que vive en Polonia. Salvó su vida escondiéndose durante 8 meses en un búnker casero y en las canalizaciones de la ciudad. Była pełna świadomość grozy wojny, ubywania ludzi, wywózki, głód, choroby. Zaczęło się od chowania przedmiotów, a później to skończyło się na chowaniu ludzi. Bunkier tu powstał, to był rok 43, rodzaj ziemianki. I ta ziemia się bardzo rozgrzała do czerwoności. Ja tak się czułam, jak była w piecu chlebowym. Myśmy uciekali do kanału, w kanale było chłodno. Dopóki mury nie ostygły, to było straszne. Nas głodem wzięli, trzeba było uciekać, bo nie mieliśmy już co jeść, bo tam zapasy się spaliły.
Aquella rebelión de la comunidad judía contra la crueldad nazi fue una lucha de honor condenada al fracaso. El gueto fue incendiado y arrasado. Murieron miles de personas. Nie było szans na zwycięstwo, bo przeciw czołgom szła grupa chłopaków i dziewczyn z pięściami, żeby jeżeli zginąć, to zginąć z honorem. 6 braci nie ma, rodziców nie ma nikogo, jestem sama. Con motivo de este aniversario, el Museo Polin ha preparado una exposición única con fotografías recientemente encontradas de Rudolf Damec y el bombero polaco Zbigniew Gribaszewski. This is a negative, a film negative, the only one existing in the world from the Warsaw Ghetto uprising, from the inside, from the ghetto. So the angle of looking of those people and looking at the events of what was happening inside the ghetto was absolutely different. So we have a unique situation when a Polish fireman he hit and risking his life take pictures of the massacre and of the tragedy of the Warsaw Ghetto uprising. Nikt nie poczuł się kimś wyobcowanym, czymś gorszym, niepotrzebnym, kimś obcym. Żeby każdy był u siebie i żeby był szanowany. Where I'm standing now used to be a Jewish ghetto. Today it's a popular neighborhood full of cafes. But the memory of the events of the World War II is not erased, thanks to voices like Krystyna Budnicka, which will again resonate around the world this year. And it will again call out, never again. Magdalena Chodornik for Euronews from Warsaw. Ha sido reconstruido con 300 huesos auténticos, desenterrados de 3 yacimientos diferentes de Estados Unidos, para ser subastado en Zúrich, Suiza, donde ha sido adjudicado por 4,8 millones de euros, algo menos de lo esperado. Este impresionante tiranosaurio rex, apodado Trinity, mide 11 metros y medio de largo por 4 de alto. Más de la mitad del fósil restaurado es material óseo original y su cráneo, resaltan los expertos, es particularmente raro, además de estar notablemente bien conservado. Una pieza, en definitiva, bestial. Existen muchos puentes entre Estambul y Bruselas, especialmente en el ámbito cultural. El consulado belga en Estambul acogió bajo los auspicios de Hub Brussels al famoso clarinetista romaní Ramazan Sesler, que actuará próximamente en Bélgica con motivo del festival Balkan Traffic a finales de abril. Yapmış olduğum müzik esasında yani yıllar evvel bundan 50 sene önce falan müziğimizde işte bas gitar kullanılmıyordu. Ne bileyim ben işte kendi müziğimizi cazla buluşturuyoruz. Onlarla birlikte müzikler yapıyoruz. Böylece daha keyifli olmuş oluyor. Yani farklılık katıyoruz böylece. Müziğimize farklılık katmış oluyoruz. Estambul está llena de clubes de música, entre ellos el famoso local Babylon, para descubrir las últimas tendencias. La banda Electro Hafiz es una fusión perfecta de varios estilos musicales, que incluye actuaciones en directo de una increíble mezcla de psicodelia turca, funk y grooves. Instrumentos de ayer y de hoy y que siempre desprenden un sonido muy eléctrico. Euronews se reunió con los miembros fundadores de Electro Hafiz. Don't try to mix the East and the West. Just we listen to so much Eastern music, we listen to so much Western music, so that's what we make. It's so natural for us. It just comes from our hearts. We are not planning it or so structuring it, right? No, it's what it is. Electro Hafiz representa el lado más contemporáneo de la música de Estambul, con el toque del rap gracias al DJ y raperos como Grub Ses y figuras del rap turco. Electro Hafiz estará en concierto en Bruselas con motivo del festival Balkan Traffic el 29 de abril. Con esto finalizamos esta edición de Euronews Hoy. Recuerden que pueden seguir el resto de la actualidad internacional en nuestra página web y redes sociales. Les dejamos con el No Comment del día, en el que vemos el aparcamiento que se derrumbó en el distrito financiero de Manhattan. Muchas gracias por vernos. Volveremos mañana con más noticias. Holy crap.
like quite. And now we have to evacuate. And dude, Beekman's fucked. Tengo que poner.